¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa nuevo que viene hoy a tu vida para infundir fe. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un testimonio poderosísimo que te va a ayudar a ti a ampliar el conocimiento acerca del mundo espiritual y cómo recibir un milagro sencillo en tu mismo hogar, en tu mismo matrimonio. Hoy le vamos a titular a este programa El milagro de Dios en mi hogar. Y para ello tenemos un precioso testimonio que Tatiana nos va a presentar a la invitada especial de hoy. Claro que sí, pastora, nos encontramos en Emprendedoras en este programa El milagro de Dios en mi hogar con la evangelista Anabel Trujillo. Ella ha venido a acompañarnos el día de hoy porque tiene un testimonio espectacular acerca de cómo Dios obró en su hogar un milagro cuando su esposo estaba entre la vida y la muerte por una hechicería que le habían echado a su vida. Vamos a estar hablando con Anabel acerca de este tema. Anabel, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Emprendedoras y cuéntanos, ¿cómo fue ese llamado de Dios en tu vida desde que eras niña? Amén. Yo nací en un hogar cristiano y desde que era una niña el Señor me llamó. Yo predicaba la palabra del Señor, pero hubo un llamado específico del Señor y fue que Él me dijo que me había levantado como atalaya y que me había dado poder y unción, autoridad sobre los demonios. Y en aquel tiempo yo no entendía esto y sentí temor de lo que se me estaba profetizando, pero a través de mi vida el Señor fue enseñando qué era el llamado al que Él me estaba depositando en mi vida. Yo creo que a medida que la persona va madurando, la fe va creciendo, el conocimiento va aumentando, es cuando ahí recibimos esa fe para actuar en esas promesas. Es lógico que al principio tú no estabas entendiendo porque eras muy jovencita, pero yo sé que a medida que la fe se va desarrollando, ¿cuántas veces Dios te ha dado palabra para ti y tú no las entendiste? Quisiera compartir un breve texto de la palabra en Hebreos 11:6 que concuerda con este poderoso testimonio. Quiero que estés atento a este testimonio porque Dios realmente te va a hablar. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo estoy ansiosa ya de escuchar este testimonio, Tatiana. Anabel, tú te criaste en Nicaragua con tus otras 3 hermanas, desde pequeña en la iglesia, sirviendo a Dios desde pequeñitas, con tu mamá que las llevaba a la iglesia. Anabel, ¿y cómo es que tú llegas y te casas tan joven con un hombre que no conocía nada acerca de Dios? Bueno, aún conociendo la palabra, aún cuando mi madre me decía que no me podía unir a yugos desiguales, yo me enamoro de él y pienso de que Dios me puede utilizar a mí para traerlo a él hacia el Señor. Efectivamente así ha sido, pero él aceptó en ese momento al Señor porque él quería tener una relación conmigo, casarse conmigo, pero no lo había hecho realmente porque estaba amando al Señor, sino por un interés. Y yo caí en sus palabras, en su manera en que conquistó mi corazón, sin importarme después las consecuencias que eso podría haber traído. Te enamoraste de él inmediatamente, se casaron y se vinieron a los Estados Unidos a vivir acá. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, llegamos acá y cuando llegamos acá que quería congregarme, él empezó a tener cambios de su carácter, en su manera de ver las cosas. Él no le agradaba que estuviera o pasara mucho tiempo trabajando en la iglesia y empezó a su corazón a cerrarse hacia las cosas del Señor, tratando de evitar que yo también caminara hacia lo que Dios estaba llamando mi vida. Estaba ese llamado en ti, pero él no comprendía. Acuérdese que la fe tiene que ir creciendo a medida que oímos el llamado. Y yo creo que esa fe necesitaba crecer más en él que en ella, por supuesto. Pero para ti te quiero decir,
Dios te está dando una palabra, a veces no la entiendes. Sigue creyendo, aunque no la entiendas, porque hay un propósito detrás de ese llamado. Dios te había dado un llamado, Anabel, y ese llamado era tan importante que a pesar de las dificultades iba a llegar al cumplimiento de ese llamado. Pero en estas luchas y en estas batallas, que tantas personas están pasando en este momento por estas mismas batallas, explícale, porque este testimonio va a ayudar al corazón de muchas personas. ¿Qué pasó en esas batallas cuando él no tenía suficiente fe? Muchas veces él cuestionaba las cosas del Señor y él a veces en sus caprichos me decía que tenía que tomar una decisión entre Dios, la iglesia o él. Pero el amor que yo tenía en mi corazón por el Señor era más fuerte y entré en una batalla en mis sentimientos, pero comprendí y le dije un día, si tengo que decidir, lo tengo que hacer por el Señor. Usé muchas veces tácticas humanas para quererlo atraer al Señor, queriendo hacer un rol del Espíritu Santo, pero realmente yo tenía que dejar eso en las manos del Señor, que el Espíritu Santo fuera el que le diera convicción a él de que era un pecador y que debía de arrepentirse. Pero Dios utilizó muchas cosas a nuestro alrededor para que él pudiera irse encaminando hacia las cosas del Señor y como dice la palabra, que a los que aman al Señor todas las cosas operan para bien. Vino un ataque de las tinieblas, un ataque directo de las tinieblas para querer destruir su vida. Y ahí fue que él comprendió no solo de que Dios existía, sino cuánto era el poder que Dios tenía para sacar a una persona que estaba a punto de morir. ¿Qué fue lo que pasó, Anabel? ¿Qué fue lo que produjo esa inestabilidad en tu hogar? Nosotros nos mudamos en un lugar y como anteriormente les decía, yo nací en un hogar cristiano, yo desconocía lo que era la operación de las tinieblas. También había crecido en una iglesia bautista donde no se hablaba mucho de lo que era el mundo espiritual. Entonces desconocía de todas esas cosas, pero el Señor había hecho un llamado desde que era una niña para esa área. Y el Señor en el campo de batalla, como por así decirlo, fue que me enseñó cómo se movía el espíritu de las tinieblas, de la brujería, de la hechicería, de la santería. Yo no conocía nada de esas cosas y me mudé a un lugar, y en ese lugar las personas que llegaron a habitar en esa casa practicaban estas cosas y habían momentos en que yo no podía dormir y fue una crisis que desencadenó muchos más problemas en mi vida, porque mi esposo decía que yo estaba quedando loca cuando yo podía escuchar las cosas que se practicaban al otro lado, escuchaba las voces de los espíritus que ellos invocaban y se manifestaban en aquel lugar, y él me decía que él no escuchaba nada, pero es que Dios estaba afinando mi oído para ver lo espiritual, lo que yo no comprendía, Dios estaba revelándolo de esa forma. Tus ojos estaban abiertos, estabas viendo también con tus ojos espirituales, estabas escuchando. ¿Cómo era qué era lo que tú veías, Anabel? ¿Qué era lo que tú experimentabas en ese momento? Bueno, muchas veces yo me quedaba en la casa y me entraba mucha fatiga en mi cuerpo, me faltaban las fuerzas. Y entonces yo dejaba de hacer los quehaceres normales del hogar e iba a tomar un descanso. Entonces sentía como que algo apresionaba queriéndome ahorcar y me faltaba el aire. Pero en esas desesperaciones también podía recibir visiones del Señor. Entonces veía como que las paredes de la casa yo podía ver hacia el otro lado. Entonces miraba donde estas personas ponían una mesa y invocaban un espíritu de muerte, que consultaban al infierno, y de abajo de esa mesa salía una voz. Yo no comprendía qué era lo que pasaba. Hoy en día, después de tantas cosas, de tantos estudios, he comprendido que invocaban al infierno, y los espíritus de muerte, de maldad que habitan en las tinieblas eran los que le hablaban a esa persona. Entonces ellos hacían estas prácticas y ellos, quizás por la oración que yo hacía en mi hogar, ellos sentían que yo era un enemigo de ellos. Y mi oración, muchas veces el Señor me decía, tu oración bloquea muchos trabajos de ellos.
levántate a interceder por tu hogar, levántate a interceder por tu hijo y por tu esposo. Tu oración está llegando a mi trono y ellos lo están entendiendo. Y así fue que ellos operaron en esa maldad para querer destruir mi vida, para sacarme, por decir, del problema que ellos estaban teniendo, de que sus trabajos no fueran efectivos por la oración que se estaba haciendo en mi hogar. ¿Vivían todos en una misma casa para que los televidentes entiendan? ¿Compartían de repente? No, esta era una casa, como se dice aquí, un dúplex, son dos casas en una. Ajá. Entonces era una pared continua. Okay. A mi casa, como los apartamentos, Sí. que va una pared continua a la otra. No vivíamos en común, yo no compartía nada con ellos, porque yo nada más que habitaba, llevaba de mi trabajo a mi hogar. Ellos tenían su hogar, su vida. Yo no tenía ninguna relación con ellos. ¿Ellos sabían que tú eras cristiana? ¿Te conocían? Ni siquiera. No, ellos no me conocían a mí nunca. Las personas que le vendieron esa casa a ellos me conocían a mí, porque al inicio yo llegué por unas personas que conocí habitar en esa casa. Yo les renté a ellos y ellos pasaron una situación económica difícil. Yo me quedo en la casa para ayudarles, porque la renta que yo les pagaba les ayudaba económicamente a ellos. Pero llegó su situación muy difícil, que tuvieron que vender la casa, pero ellos no me dejan saber a mí que la casa la están vendiendo, y que se la están vendiendo a una persona que practicaba la santería, que era un palero. Entonces yo me quedo en esa casa ignorando todas esas cosas. Entiendo que ellos son de esta forma cuando empiezan a suceder estas cosas en mi casa. Y es allí cuando viene el caos, Anabel, a tu familia, a tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros nos fuimos de vacaciones. Cuando estábamos de vacaciones, yo no me quería ir de vacaciones porque sentía en mi espíritu de que ellos iban a entrar a mi casa. Y yo le decía a mi esposo, yo siento que ellos van a hacer algo mientras nosotros no estemos en casa. Y él me decía, eso no es posible, ¿cómo van a entrar? No tienen llave, vamos a cambiar los llavines. Él hizo muchísimas cosas, tiró talco en el piso, dijo, si ellos entran, aquí van a haber señales de que entraron. Ajá. Pero él no comprendía que eso no era así que actuaba. Eso era una guerra espiritual. Y entonces nos vamos de vacaciones, y en vez de ir a disfrutar unas vacaciones, yo caigo enferma en una cama. Estoy con fiebre y el Señor empieza a revelarme cómo entraron estas personas a mi casa y pusieron una brujería en la ropa de mi esposo. Y entonces yo le digo a él y él me dice que no es cierto. Cuando regresamos para la casa, él me dice, todo está bien, mira, los llavines están bien, no ha entrado nadie. Tú estás mal, tú tienes que ir donde un psicólogo, o decirle al pastor, a lo mejor lo que te están predicando no te está haciendo bien. Pero realmente cuando él viene y se fue para su trabajo, en su trabajo él se cae y lo operan. Y cuando lo operan, él se graba en la operación porque se le forma un coágulo de sangre y se le desprende a sus pulmones. Y entra en una crisis en el hospital. Una crisis en el hospital, Anabel, lo vamos a dejar allí, porque después de comerciales, Anabel nos va a contar cómo Dios la usó a través del poder de la intercesión, de la oración, cómo Dios la fue preparando a ella durante toda su vida para llegar a ese momento cuando se encuentra con su esposo al borde de la muerte en un hospital, y cómo ella le tocó enfrentarse contra los poderes de la tiniebla, de la hechicería. Ya regresamos. Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos. Adquiéralo ya.
Ángeles y sus manifestaciones. ¿Son los ángeles de la nueva era y los ángeles de Dios los mismos? ¿Hay alguna relación entre las creencias en los ángeles tan comunes hoy en día y el ocultismo? ¿Qué son y para qué realmente existen los ángeles? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Ángeles y sus manifestaciones, un interesante y completo libro que le ayudará a ver todo lo que se dice sobre los ángeles hoy en día desde una óptica adecuada y objetiva, a la vez que le guiará a entender el importante ministerio de los ángeles en los tiempos proféticos. Conozca el verdadero ministerio de los ángeles a través de la Biblia y el recorrido de los querubines en la gloria de Dios, con los pastores José y Lidia Zapico. Ángeles y sus manifestaciones, una descripción clara y completamente bíblica sobre la existencia y propósito del ministerio de los ángeles. Ángeles y sus manifestaciones, adquiéralo ya. Estamos en la segunda parte de este programa que hemos titulado El milagro de Dios en mi hogar. Estamos hablando de un tremendo testimonio vivo, real, que le sucedió a Anabel Trujillo. Ella fue testigo en su propia carne de un problema gravísimo, sin ella ser una persona que estaba desenvuelta en ninguna maldad, ni conocía ni siquiera a los vecinos. Se encuentra en una situación espiritual y por encima de esta situación un esposo que no comprende el mundo espiritual, a tal manera que llegó al punto de lo que el Espíritu le mostraba, lo que el Señor le pudo mostrar, se estaba haciendo realidad. Ella tenía que usar por encima de la situación espiritual y física de la enfermedad de su esposo, tenía que usar doble ánimo, su propio ánimo, levantarse en Dios, la fe, y yo creo que en parte se sentía sola. Pero antes vamos a pedirle a Tatiana que anuncie el teléfono o que anuncie los emails donde usted puede comunicarse con nosotras. Sí, pastora, seguimos en Emprendedoras en esta nueva temporada. Queremos que nos visites en nuestra página web de nuestro canal. Es www.jbhnetwork.org. Allí vas a ver programas de emprendedoras, programas de restauración y vida, prédicas, nuestros servicios en directo de la Iglesia Jesús Vive Hoy en Miramar, en el estado de la Florida. También queremos que nos escribas a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Estamos hablando con Anabel Trujillo, una evangelista que ha venido a acompañarnos en estos programas de emprendedoras. Le damos la más cordial bienvenida y queremos decirte, Anabel, quedamos en el testimonio cuando tu esposo es llevado al hospital por una caída, pero se agrava la situación por un coágulo y empiezan a pasar cosas que ya el Señor te había mostrado. Cuéntanos qué pasó en ese momento, Anabel. En ese momento yo pensé que era algo referente a su caída, a la operación que le estaban realizando, pero empiezan a ocurrir cosas en el hospital, como un día yo llego al hospital y encuentro un olor muy fuerte en aquel hospital. Era un olor extraño y yo empiezo a desesperarme, llamo a las enfermeras pensando que faltaba aseo en el cuarto. Se empezaron a limpiar el cuarto, se cambiaron las sábanas, pero de repente yo sentí que el olor era en el cuerpo de mi esposo y entró un momento en mi vida de quebranto, de angustia, porque yo comprendía de que tenía olor a muerte. Entonces fue como pude discernir por parte del Señor que un espíritu de muerte estaba atacando su vida. Y vinieron las palabras y las promesas del Señor a recordarme de cuando yo era una niña, que el Señor me había dicho que me había dado poder sobre las tinieblas. Y enfrentarse con una muerte repentina hacia tu cónyuge, con tu niño pequeño.
Pero yo creo, Anabel, que Dios te usó grandemente en ese momento. Vino el poder de Dios sobre tu vida y pudiste sobrepasar. Pudiste sobrepasar. ¿Y cuántas personas están enfrentándose a las mismas circunstancias, ya sean por pruebas permitidas por Dios o por trabajos de brujería, de hechicería? Tenemos personas que nos han llamado, nos han dicho, algo está pasando en mi hogar, le han tirado algo a mi esposo, le han tirado algo a mi hermano, y yo necesito que me enseñen y me ayuden a orar, Anabel. Bueno, es como que el Señor no es como, es así. El Señor abrió mis ojos y empecé a comprender el mundo espiritual. Comprendí que eso no era algo normal, que estaban pasando cosas en la vida de mi esposo que no eran normal. Hay ataques de enfermedad y uno puede ver cómo es un ataque de enfermedad, pero esto era fuerte, esto era algo que yo apenas estaba empezando a conocer, pero Dios, en medio de toda esa circunstancia adversa en mi vida, Él nunca me dejó sola, siempre fue dándome la revelación de lo que debía de hacer. Y recuerdo que ese día Él me dijo que buscara lo que había en mi hogar, y fui para mi hogar y encontramos la brujería que habían puesto en la ropa de él y la sacamos y empezamos a ver un cambio en él. Pero algo importante es que quiero decirte que cuando tú te encuentras en medio de esas circunstancias, el Señor no te deja solo. El Señor siempre va a estar contigo, apoyándote en todo momento de tu vida. Y dice la palabra del Señor que con nuestros ojos nosotros veremos la recompensa de los impíos. Nadie que ha tocado a un hijo de Dios se queda, si no se arrepiente, se queda con sus manos sin que Dios opere algo sobre su vida. Y eso fue lo que pasó con este hombre que intentó contra la vida de mi esposo. Qué importante ese acto de fe. Número 1, él reacciona. Acuérdate que cuando ellos estaban de viaje, él dijo, no va a entrar nadie, tiró talco, cerró bien las puertas, pero su esposa Anabel le decía, yo siento que van a entrar y van a ponerte algo en tu ropa. Y él decía, no, es imposible. Cuando regresaron de viaje, si bien recuerdas, su esposo dijo, nadie entró porque no hay huellas y todo está bien. Sin embargo, el enemigo, no es necesario a veces físicamente, ellos envían los espíritus y a veces se salen del cuerpo. Lamentablemente hay gente que no cree, que ignora, y no le queremos dar la gloria a Satanás, sino más bien que el Señor lo reprenda. Pero las maldades están sumamente avanzadas y las reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando esa maldad de muerte fue lanzada, había algo, era un contacto que ella encontró. ¿Lo encontraste en la ropa? ¿En el bolsillo de un traje de él? No, esto estaba en la parte de abajo de un gabinete del lavamanos, donde se lava la mano. Ahí lo habían puesto. Originalmente la otra brujería que habían puesto 3 brujerías. Habían puesto una en el gabinete, habían puesto una en la ropa de él y habían puesto una arriba en el techo, en la dirección exacta donde yo dormía. ¿Y exactamente las 3 pudiste deshacer? Las 3 las pudimos deshacer. Yo quiero decirte algo. Lo más importante es tener de fe, discernimiento y oír la voz de Dios. Y quiero decirte qué cosa más maravillosa. Ella pudo, en el nombre de Jesús, deshacer. Dice Pablo que traían las cosas consagradas a Satanás y las quemaban. Y cuando se rompió ese hechizo por la fe, por la oración, ¿qué sucedió? Algo maravilloso sucedió. Amén. Recuerdo que estábamos en esa casa. El Señor me había dicho de que era un proceso en que estaba mi vida y la vida de mi esposo. Pero Él me dijo, yo te voy a sacar de esta situación y yo te voy a dar una casa. Y antes de irnos para esa casa, yo me tomé la palabra del Señor, la fe la activé y empecé a empacar mis cosas sin saber para dónde me iba. Pero yo sabía que Dios tenía promesas y que me había dicho que me iba a sacar de ese lugar. Y empecé a empacar mis cosas y yo le dije a mi hijo, a mi esposo, aquí no volvemos a comer, aquí no volvemos a hacer nada hasta que el Señor nos dé la casa donde nosotros vamos a irnos.
y una madrugada el Señor me levanta y me dice que unja a mi esposo, a mi hijo, que me unja a mí, que unja ese lugar. Esa noche pude dormir tranquila después de tantos meses de angustia que no podía dormir. Y mi esposo fue el que escuchó sirena y un alboroto que se estaba haciendo en la casa de este palero. Y entonces él me dice por la mañana, ¿no escuchaste las sirenas, el rescue? Y yo le dije, no escuché nada, estaba muy cansada y gracias a Dios, Dios me dio descanso. Y me dijo, no, dicen que es el señor del otro lado que se fue al hospital, pero cuando iba en medio de hacia el hospital, él falleció. Porque como les decía anteriormente, nadie que toca a un hijo de Dios se libra de la mano de Dios si no se arrepiente. Su corazón estaba inclinado a la maldad, nunca sintió el deseo de arrepentirse y Dios lo quitó. Qué cosa más tremenda. ¿Y cómo está Pedro ahora? Pedro está feliz, contento, creyó y pudo experimentar en su vida el poder de Dios y sobre todas las cosas creyó en el llamado que Dios ha hecho a mi vida. Y como le digo yo ahora, él es el fan número 1 de su esposa. Y él te ayuda en todo y es un tremendo compañero fiel. Dios hace milagros en este hogar. Dios hace milagros en tu vida. Solamente tienes que creer en ese proceso divino. ¿Queremos entonces despedirnos, Tatiana? Sí, pastora, infortunadamente se nos ha acabado el tiempo. En este testimonio pues maravilloso de Anabel vimos la mano de Dios sobre ella, sobre su esposo, sobre su familia, cómo Dios la usó a ella como una atalaya en su llamado y cómo a través de la oración, del poder de la oración, Dios hizo un milagro, lo levantó a él del lecho de muerte. Gracias, Anabel, por haber estado con nosotros, Pastora Lidia, y gracias a ti por haber sintonizado nuevamente Emprendedoras. Si tienes preguntas sobre este programa, escríbenos a emprendedoras@jesusvivehoy.com o también puedes escribirle a Anabel y contactarte con ella. Hemos puesto durante todo el programa el email personal de ella y de su ministerio. Gracias por haber estado con nosotros y que Dios te bendiga.